Hola, hola, no sé si puedes escucharme. Estamos esperando por el momento que se puedan unir un poco más de personas. Ok, bueno, le estamos dando la bienvenida a quienes se están uniendo a este espacio de Twitter, donde vamos a hablar sobre la obra de Karl Mannheim. Este espacio está propuesto como un grupo de lecturas. Es decir, que estamos planeando que no solamente sea esta sesión de presentación, sino que vamos a seguir leyendo en conjunto algunas obras de Karl Mannheim. Pues es el pionero de la sociología del conocimiento, y el plan es presentar más o menos nuestro plan, digamos, de cómo vamos a ir desarrollando este grupo de lecturas. Podemos ir adelantando que pues la primera obra, la que nos vamos a centrar, que fue la que representó un poco más de interés en la encuesta que hicimos, es la de Ideología y Utopía, aunque pues sabemos que Karl Mannheim pues es un autor que da para analizar otros temas, y pues la sesión de hoy la vamos a dedicar a describir un poco cuál fue la génesis de este grupo de lectura, que pues en gran medida es la idea de Harumi. Nos va a comentar por qué a ella le interesó acercarse a la obra de Mannheim. Yo también me he acercado a la obra de Mannheim. Y bueno, antes que nada también me presento. Estoy conectado con una cuenta de lecturas sociológicas, pero mi nombre es Omar. Como saben, ya tengo un tiempo coordinando algunas actividades en la página de lecturas sociológicas, y hace cerca de un año, un poco más, Harumi Fuentes también se incorporó al equipo pues, para hacer difusión de la sociología en la página también de Facebook de lecturas sociológicas. Y qué más pudiera comentar de manera preliminar. Pues bueno, vamos a planear tres cosas el día de hoy, que va a ser primero la presentación de un calendario que hicimos para ver más o menos cómo planeamos esta actividad del grupo de lecturas. En segundo lugar, pues hablar también un poco de nosotros, también si alguien más en esta segunda parte de lo que planeamos. Nos gustaría también escuchar sus intereses, sus comentarios sobre el interés que tienen en la obra de Karl Mannheim, un poco de las expectativas, de lo que se espera al leer la obra en conjunto, y pues también hablar un poco como introducción a por qué Karl Mannheim, por qué nos ha interesado esta obra. Y aunque no somos los expertos, bueno, no somos así como tenemos el doctorado en Karl Mannheim, pero por distintos temas nos hemos acercado a su obra. Y bueno, sin más, que nos va a comentar un poco de lo que ya les comentaba, de por qué este grupo y más o menos cuál es el plan de trabajo que tenemos. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues como dijo Mar, yo tengo un interés muy particular sobre la obra de Mannheim y pues se debe más a mi interés por la sociología de los intelectuales y la sociología de la literatura. Y bueno, recuerdo que leyendo Ideología y Utopía ya de manera individual fuera de mis clases de la universidad, pues me di cuenta que tenía muchas cosas en común, sobre todo la parte metodológica con Bourdieu y con Randall Collins.
Entonces, por eso me parecía pertinente recuperar la obra, sobre todo de Ideología y Utopía, que es como la obra más importante de Mannheim, porque, bueno, por esta parte metodológica y por mis intereses específicos en su obra. Y bueno, como dice Omar, pues he estado colaborando con él en el grupo de lecturas sociológicas. Este, y mi interés no es tanto sobre la sociología del conocimiento, o más bien vinculando un poco la sociología del conocimiento con sociología de la literatura, porque a mí me parece que hay varias cosas en común. O sea, el conocimiento no se restringe solamente al conocimiento científico o como, o como Berger y Luhmann con la sociología del conocimiento como más a la escala micro, sino también las posibilidades de analizar la literatura desde este ámbito. Y bueno, ¿qué más? Pues sí, como dice Omar, nosotros hicimos un calendario estimando solamente por el momento la obra de Ideología y Utopía, y dependiendo de cómo se establezca la dinámica, pues vamos a proponer ya sea seguir con otra obra de Mannheim o con otra obra de Mannheim, o si ustedes tienen sugerencia de algún ensayo o alguna obra que trate sobre Mannheim, pues la podemos leer y la podemos discutir. También, como decía Omar, pues no estamos buscando como una perspectiva tan académica, sino más bien como establecer una especie de círculo de lectura sobre la obra de Mannheim. ¿Por qué? Porque pues sí, no tenemos como esas credenciales que pueden tener otras personas y que tengan mayor consagración y legitimidad sobre la obra de Mannheim. Y también, pues Omar y yo siempre hemos estado buscando como que generar un grupo de sociólogos, porque sabemos que no es suficiente con lo que nos enseñan en nuestra formación académica. Entonces, pues también buscamos eso haciendo tanto los lives en Facebook como compartiendo PDFs y haciendo pues este tipo de eventos, ¿no? Que originalmente nosotros aquí en la Ciudad de México pues hacíamos círculos de lectura presenciales, y bueno, por la pandemia pues ya no se puede, pero en la medida de que de que regresemos a la biblioteca, pues si están en la Ciudad de México nos podemos reunir presencialmente cuando todo se establezca. Y bueno, pues como les decía, eh, tenemos proyectado el calendario para la obra de Mannheim. Y si ustedes han checado el PDF o tienen el libro en físico, pues saben que son 5 capítulos, y por cada capítulo lo vamos a dividir en dos y así lo vamos a ir leyendo. Claro que va a depender mucho de la dinámica que establezcamos en el círculo de lectura. Y bueno, ya le doy la palabra a Omar para que comente algunas cosas. Sí, bueno, yo me quedé un poco con la duda de que vamos a ver primero, si es que aquí lamentablemente pues no tenemos la posibilidad de visualización del calendario, pero habíamos quedado que había sido cada 15 días hacer reuniones sabatinas a esta hora, y como dice Harumi, pues ver más o menos, habíamos calculado que un capítulo por cada sesión, aunque algunos capítulos son muy largos, y que eso se dividieran en dos. Y, y bueno, también comentar sobre, nosotros enviamos o compartimos una liga para saber un poco las opiniones, las posibilidades para las reuniones, y pues hallamos pues varias cosas interesantes. En la definición del horario, hubo más o menos un empate entre más o menos esta hora y el horario más o menos como a las 5 o 6 de la tarde. Pues sin embargo, algunos nos hicieron como la solicitud desde otros países que están un poco más avanzados en horario, y más o menos para poder incluirlos y que esas personas que solicitaron que se hicieran un horario más o menos accesible, pues se pudieran integrar en horarios pues un poco más abiertos, ¿no? En ese rango. Y bueno, otra cosa a comentar sobre esa encuesta,
pues es que hayamos diversas inquietudes sobre la obra de Mannheim, que quizás sí es más conocido por la sociología del conocimiento, pero también recordemos que Mannheim abordó ya sobre todo en su estancia en Inglaterra, pues cuestiones de política social, se puede decir, problemas que atañen a, pues sí, a mí, pues, leyendo este de planificación, pues me parece más como de administración pública y de economía, recordando que Mannheim ya estuvo en la London School Economic, o sea, ya un enfoque totalmente diferente a su estancia de cuando estuvo en Alemania, donde ya escribe de cosas de política económica, de política cultural, habla incluso de políticas públicas más o menos que trataban de dirigirse a los jóvenes. También es como un sociólogo pionero en abordar el tema de la juventud. Y también, bueno, quizá ya podemos empezar a comentar un poco de Mannheim, lo que sabemos y por qué nos interesamos en él. Este, yo en la particular lo he compartido varias veces, pero yo sí considero que la sociología del conocimiento pues ha sido parte de mi formación de una manera un poco más autodidacta, porque pues no tuve la oportunidad de que en mi facultad hubiera una materia, una asignatura que fuera sociología del conocimiento, pero a fuerza de ver los planes de estudio de otras universidades, de leer a ciertos autores, pues llegué a la obra de Mannheim, que pues en realidad no lo leí a profundidad en su tiempo cuando yo estudié la licenciatura, y creo que ahora también estoy conociendo partes nuevas de la obra de Mannheim. Eh, y pues el interés que yo vi en Mannheim pues es reconocerlo como uno de los pioneros de la sociología del conocimiento, y también ahora después estoy comprendiendo que quizá la sociología del conocimiento ha cambiado sustancialmente al día de hoy. Quizá ya no sean los mismos problemas que Mannheim detectó en su tiempo, pero pues no se descarta la importancia de su obra al establecer sobre todo categorías de pensamiento, de análisis, y sobre todo algo que mencionaba ahorita Harumi, es como ver pues suena cruel decirlo, pero un poco el olvido que hay en las academias de la obra de Mannheim. También por ahí en las encuestas nos llegó una respuesta dedujimos que de una persona eh, académica un poco mayor a nosotros, que más o menos nos indicaba que en los años 70, 80 se leía un poco más la obra de Mannheim en las academias, y creo que de los años 90 para acá, o de unos años para acá, al menos en el caso de los casos que conocemos, se ha dejado de leer un poco la obra de Mannheim, ¿no? Y sin duda, cuando hoy en día escuchamos sociología del conocimiento, asociamos ya cosas también ya muy específicas. También eso corresponde a la evolución que ha tenido la misma sociología, pues a especializarse en temas un poco más específicos y quizá ya no hablar como de temas generales, como se planteó pues todavía en la generación de Mannheim, hablando de, por ejemplo, los términos de ideología y utopía, pues son problemáticos para la sociedad alemana de su tiempo, y quizá hoy un sociólogo del conocimiento pues ya haga cosas mucho más específicas, ¿no? Hay artículos pues, contemporáneos ahora que tienden a asociar un poco más sociología del conocimiento con sociología de la ciencia y con problemáticas muy específicas de la ciencia, como el aprendizaje de ciertas fórmulas, el proceso de aprendizaje de los científicos, o bajo la influencia, por ejemplo, de la perspectiva de Bruno Latour, la perspectiva de laboratorio, lo que hacen los científicos, y quizá esta perspectiva del conocimiento como algo general, algo de la sociedad, un poco más global en la cultura y en la cotidianidad, quizá aquí ha quedado un poco en desuso en las investigaciones empíricas de lo que se podría llamar hoy sociología del conocimiento. Pero bueno, hay que reconocer la gran influencia de Mannheim al problematizar pues este tema, ¿no? Y además recordando que ay, perdón, su orientación, pues es una contribución muy original.
Si bien algunos autores lo señalan como un aprendiz de George Lukács, este, que estaba muy vinculado con el marxismo, una perspectiva del marxismo muy hegeliana, y que de ahí su problemática del conocimiento tiene que ver más con la conciencia de clase obrera o la burguesa, y algunos plantean que ideología y utopía es como una respuesta a historia y conciencia de clase de Lukács, pero sin embargo, en Mannheim, si bien podemos detectar esa problemática marxista de la ideología, en algún momento creo que ambos, tanto Lukács como Mannheim, reconocen que es una obra pionera el libro de Engels y de Marx de la ideología alemana. Sin embargo, ya sus desarrollos teóricos pues, son muy particulares, muy originales, y que también tienen que ver en lo que hemos detectado en bibliografía, eh, que no solamente el marxismo alimentó la obra de Mannheim, ¿no? También él es un emigrado húngaro. eh, en la biografía se nos indica que él, al llegar la Revolución Rusa en su país, en Hungría, este, fue un triunfo muy efímero del comunismo, ¿no? Al que se adscribió junto con Lukács y con otro círculo de pensadores. Y Mannheim, digamos que se adhirió a esta vocación, no tanto marxista obrera, sino al papel de la educación socialista o cualquier matiz que se quería impulsar ahí, pero una contrarrevolución en Hungría hacia 1919-20 lo hizo que emigrara, se autoexiliara en Alemania. eh, y pues él entra en una Alemania como anterior a la crisis, la llamada República de Weimar, después de la Primera Guerra Mundial, donde pues el ambiente intelectual, él llega a Heidelberg. Recordemos también que Heidelberg es como pues el lugar, el sitio, que algunos consideran casi sagrado porque estuvo ahí la influencia del gran sociólogo Max Weber. Y el Max Weber pues muere en 1920. Mannheim no lo alcanza a conocer, pero sí alcanza a leer algunas de sus obras, y sobre todo alcanza a ser discípulo de su hermano de Max, de Alfred Weber, que Alfred Weber también tiene una obra más o menos vasta, pero no tuvo como la gran influencia que tuvo Max. De hecho, tampoco Max Weber fue como el gran sociólogo famoso en vida. De hecho, hay anécdotas que sugieren que otros intelectuales eran más famosos en su tiempo, tenían más influencia, que eran algunos han comentado que eran los mandarines, los intelectuales dominantes en esa Alemania, y pues no figuraba Max Weber. Y pues Mannheim llega, pues, como les comentaba, después de la influencia de Max Weber, ¿no? Que precisamente en esos años 20, después de su muerte, cuando ya se empieza a forjar el reconocimiento a Max Weber, ¿no? Y ahí están, también hay unos artículos que señalan que pues hay cuestiones epistemológicas, metodológicas, que Mannheim logra rescatar de Max Weber, un poco señalando la sociología comprensiva antes que otros ideales en sociología como el positivismo de Comte o de otras corrientes, ¿no? Y pues también es conocida la influencia o la relación que tiene Mannheim en un sociólogo más o menos contemporáneo, un poco más joven que él, que también marcó influencia en la sociología, que es Norbert Elias. También en una obra de Norbert Elias, de Mi trayectoria intelectual, se habla mucho de algunos episodios biográficos con Karl Mannheim, y pues bueno, también un poco del contexto intelectual del que se alimentó Mannheim, ya en Alemania apartándose un poco de su primera influencia de Lukács, y pues también ya revalorando los temas que ya vamos a estar explorando, conociendo un poco más de lo que le interesó desarrollar a Mannheim, pues en un contexto en el que pues ya se hablaba en Alemania algo que está muy presente, es el hablar del espíritu de la época, problematizar
estos intelectuales, estos historiadores, estos sociólogos que venían saliendo de una primera guerra mundial, donde pues Alemania quedó un poco mal parada económica y políticamente, y los debates, particularmente lo que atañe a la esfera intelectual y académica en ese tiempo, es la definición política, ¿no? De qué régimen político, qué políticas económicas convenían más a Alemania en ese contexto, después de, pues, de una crisis tremenda, ¿no? Y además pensándolo como una crisis civilizatoria, algunos ya lo alcanzaban a vislumbrar así, por el hecho de tan solo de imaginar pues tantas muertes, ¿no? O sea, hay también artículos que señalan que pues estos académicos, intelectuales, sociólogos, pues aparentemente muy cerrados en la academia, pero hay algunos libros que comentan, pues hay que recordar que estas personas, estos intelectuales, tuvieron familiares, hermanos, primos que murieron en la Primera Guerra Mundial, o conocieron los horrores de la Primera Guerra Mundial, y pues esto marca como un esfuerzo intelectual tratar de definir, tratar de pensar qué vamos a hacer políticamente después de tanta barbarie, ¿no? De tanta cerrazón política, económica y de las grandes afectaciones también culturales que dejó pues, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y así, una de las cosas que va a detectar Mannheim es que también en el terreno de las ideas se presentan conflictos que a esas alturas, a ese contexto, pues ya parecen irreconciliables, ¿no? Precisamente Norbert Elias nos relata como un poco cómo fue el alejamiento de que tuvo Karl Mannheim respecto a Alfred Weber y algunos otros académicos de Heidelberg, al señalar que pues ya hacia 1918 están los primeros ensayos de Mannheim y hacia 1925-26 Mannheim ya empieza a abordar en diversos artículos pues el problema de la ideología y vinculado también a los posicionamientos políticos. Y se comenta ahí que hacia 1927, si no me equivoco, por esos años, pues ya se presenta un rompimiento de Mannheim con estos pensadores vinculados al círculo de Heidelberg, Alfred Weber, señalando que, por ejemplo, Alfred Weber, pues en esta definición de tanto desmadre económico, político, cultural, pues estos intelectuales se afiliaban un poco a la perspectiva liberal, política liberal, ¿no? Pues, rechazando un poco el socialismo, ¿no? También es conocida algunas anécdotas de cómo salieron con un mal sabor de boca Lukács y este historiador, creo que es Bloch, que fueron invitados al círculo de Heidelberg y que al exponer sus ideas un poco más cercanas al marxismo, al socialismo, pues se sintieron como bichos raros, ¿no? Decían que pues estos liberales nunca van a comprender a fondo los problemas y el marxismo brinda un poco más de soluciones, ¿no? Y lo que hace Mannheim es como él mismo lo expone como que su condición de exiliado eh, influyó en parte de su pensamiento. Ahí Norbert Elias nos dice que Mannheim se atrevió a poner como la misma balanza bueno, de análisis, tanto al liberalismo como al socialismo, como a otras posturas políticas, y señaló que pues todas estaban cargadas de algunos sesgos ideológicos, ¿no? Y que en ese análisis, pues incluso habría que hoy se habla mucho de reflexividad en la sociología de Pierre Bourdieu, en otras obras como Ulrich Beck, algunos autores que hemos consultado señalan que Mannheim también ya es como un precursor de haber detectado estos procesos de reflexividad. Y Mannheim lo que hace en una conferencia, donde estuvo también Alfred Weber, pues fue señalar que, pues bueno, todas las posturas tienen algo de ideológica, ¿no? Ninguna se puede presentar como la definitiva, ¿no? Y si tú como sociólogo, como intelectual, te estás afiliando a una postura,
pues tienes tus razones, pero tienes que aceptar que no son completamente racionales, ¿no? Hay cosas eh, que estás pronunciando porque te convienen, ¿no? Y Mannheim, pues se atreve a decir, como con un postulado de reflexividad, que dice, incluso yo, mi postura, pues tiene algo de ideológica. Y también pues en esa situación personal, intelectual, como él lo que alcanzó a ver en el contexto de Heidelberg, pues se van configurando pues intereses hacia la sociología, eh, en un primer momento algo difuminado entre sociología de la cultura, una sociología, un análisis de las ideologías, y pues ya hasta 1929, pues ya voy a decir completamente que es una sociología del conocimiento, que va a ser como la ayuda para detectar y analizar pues todo este desmadre y conflicto ideológico, político, intelectual que vive Alemania, ¿no? Y pues Alfred Weber pues terminó pues enojado, ¿no? Con Mage, porque pues en un primer momento él fue su alumno, ¿no? Fue su discípulo, creo que en algún momento fue, si se puede decir como en los términos de hoy, su asesor de tesis, en una tesis que hizo, bueno, ahí lo mencionan más como un trabajo de habilitación para ser profesor, que había una figura de profesor un poco rara en Alemania, que le llaman Privatdozent, que señalan eh, incluso la biografía de Elías, que no se le pagaba directamente como la institución, sino como que los estudiantes mismos le pagaban las clases, ¿no? Pero ya era reconocido también por la universidad. Y pues Mannheim ya después consigue una plaza, creo que un poco más definitiva en Frankfurt, que también ahí ignoro, no tengo idea completamente de si se cruzó con los posteriores sociólogos y o filósofos vinculados a la llamada Escuela de Frankfurt, pero pues también con una mentalidad pues ya un poco crítica, ¿no? Sobre el contexto intelectual de Alemania. Y pues bueno, sabemos que hacia 1933 también Mannheim había pues ya una segunda emigración, pues también hay anécdotas en que pues Frankfurt también fue de las primeras universidades en ser perseguidas cuando fue el ascenso nazi, y pues algunos se quedaron, otros se fueron. Mannheim sí tuvo la intuición pues, de irse. Estuvo, eh, hubo un tiempo en que estuvo en París, pero no recuerdo si fue como una visita o si fue como parte del exilio. Pero bueno, sabemos que hacia 1933 y posteriormente pues Mannheim ya termina llegando a Inglaterra, se instala en Londres, y él mismo es quien facilita pues logísticamente y como pues en su relación de amistad que Norbert Elias también se llegue a, pues a Inglaterra, ¿no? Y ahí se instala también pues Norbert Elias como un exiliado, ¿no? Y que pues cuenta, pues esto ya es más hablando de Norbert Elias, pero sí cuenta que fue un episodio bastante triste, tener que dejar pues todo lo que conocían y pues instalarse en un lugar donde pues tenían que empezar pues no completamente desde cero porque pues ya más o menos tenían conocimientos algunos intelectuales ingleses de su obra como sociólogos, y pues como mencionaba un poco al principio, los escritos de Mannheim en Inglaterra pues ya cambian totalmente de matiz, ¿no? Tal vez ahí ya no encontremos tan una sociología del conocimiento, pero encontramos escritos sobre política, ensayos sobre, como les comentaba, un ensayo sobre las juventudes y sobre todo Mannheim sigue desentrañando si ya de por sí fue una tarea compleja analizar las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, ya cuando llega la Segunda Guerra Mundial y se vuelve a suscitar pues, la devastación que se lleva a conocer de los nazis, los escritos de Mannheim en diagnóstico de nuestro tiempo, por ejemplo, pues se lanzan mucho a preguntar cómo es que como sociedad se llegó a tal barbarie, ¿no? O sea, nuevamente, ¿no? Y ahí reconoce, igual es algo que, un tema un poco delicado para muchos intelectuales hoy en día,
pero llega a reconocer que pues el régimen de Hitler, sociológicamente hablando, pues tuvo varios aciertos en el sentido de que el ascenso del nazismo se logró porque tuvo dinámicas de integración social que quizá ningún otro régimen se había planteado, ¿no? O sea, pero al mismo tiempo resulta perverso porque, pues, por lo que terminó siendo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, también Norbert Elias respalda un poco esta opinión al decir que él se infiltró, casi dice que se disfrazó en un meeting en donde Hitler sería pues el principal orador y logró captar que todos estaban emocionados, ¿no? Todos tenían una esperanza de un mejor futuro, de que todo lo que decía Hitler era apoyado, había una sensación de comunidad y de, pues algunos ya sustentando esto de la superioridad racial y todo eso. Y ya, aunque ya estuviera detectado el enemigo como los judíos y todo eso, pues todo eso son cuestiones de vivencia, de experiencia que repercutieron tanto en la obra sociológica de Mannheim como de Norbert Elias. Y bueno, es un poco de lo que yo puedo compartir que sé de Mannheim y lo que me ha interesado sobre él. Y tal vez sí reconociendo que tal vez, como les comentaba, la sociología de hoy, que ya es tan específica, tan especializada, a lo mejor ya no se interesa tanto por, por no sé si llamar replicar o hacer una sociología al estilo de Mage, pero reconocer estos antecedentes pues son muy relevantes y sobre todo mencionando que temas de trabajo, incluso principios epistemológicos y otras cosas metodológicas que son retomadas por sociólogos más contemporáneos como Bourdieu, como Randall Collins, parece que manejan temas muy parecidos, pero por alguna razón, y que es algo que hemos discutido también con Harumi, citan muy poco a Mannheim, ¿no? O sea, y uno conociendo la obra de Mannheim un poco más, y leyendo, pues a mí me ha pasado, ¿no? Leyendo a Pierre Bourdieu o, o a Randall Collins, que hace una sociología de los intelectuales, es como un poco el reclamo de, oye, ¿y por qué no estás citando a Mannheim, no? Si Mannheim es como todo un referente. Sí, Eh, sí, de hecho, eso, ahorita que mencionabas de esta sociología de la reflexividad de Mannheim, yo creo que en Ideología y Utopía es también como un autoanálisis de lo que ocurría con los intelectuales en su tiempo. Porque a pesar de que en Mannheim no hay como tal una teoría social, sí hay una metodología y una epistemología importante para analizar a los intelectuales. Entonces, yo ya como haciendo una homología con otras teorías, a mí me parece que sí hay prenociones de posiciones sociales en la propia obra de Mannheim, ¿no? Y como dice, sí. Sí, creo que establece puntos importantes, sobre todo porque por el alcance de la sociología histórica que podemos ver con este primer texto de Mannheim y después ya pues otros intereses, pues sí, como dices, porque emigró y en ese otro país vio otras cosas que valía la pena analizar. Entonces creo que estoy totalmente de acuerdo, creo que sí hay una similitud y sí es como un poco esta parte de recriminarles a sociólogos más contemporáneos de por qué la sociología de Mannheim es importante, es relevante justamente por eso, porque puede dar luz a todos los fenómenos que estamos pasando ahora, ¿no? Como en su tiempo que había una crisis del pensamiento y toda esta cuestión de la caída de los ideales de la ilustración, creo que un poco Mannheim recupera esos ideales de la racionalidad, pero no una racionalidad instrumental, sino enfocada a otro tipo de cuestiones y la utilidad que puede tener. Ah, y bueno, también iba a mencionar que en en el cuestionario que mandamos, había personas que estaban interesadas en ver la influencia de Mannheim en Norbert Elias. Y a mí también me parecería importante o interesante, ya leyendo un poco sobre la biografía de Mannheim, pues esta influencia que tuvo Lukács
y Simmel en la sociología de Mannheim, aparte de la de Alfred Weber, que, bueno, sería un poco más complejo analizar la influencia de Alfred Weber porque no hay textos como tal en español y en inglés hay muy poco, bueno, que se puede conseguir de manera ilegal, ¿no? Por supuesto, o de manera libre. Y bueno, pues ya este era como el comentario. Sí, bueno, también recordar un poco, si no estuvieron desde el inicio, que pues también nos interesaría escuchar, quienes nos están escuchando, eh, qué conocimientos tienen sobre Mage, porque o también es válido, ¿no? Si no saben mucho sobre él, que más o menos pudieran esperar de leer una obra como Mage o que han escuchado sobre él. También nos interesaría escucharlos para hacer esto pues un poco más colectivo, eh, que no sientan como pena por participar, porque pues igual aunque nosotros nos pusimos a estudiar algo, yo por ejemplo no he leído completo Ideología y Utopía, o sea, es como que también voy a compartir poco eso. Este, y bueno, sí, también retomando un poco, comentaba ahorita Jeremy, yo creo que esto se aplica para cualquier autor, ¿no? O sea, eh, preguntarse cuál es la relevancia de un pensador, pues muchas veces nos quedamos como que por decir, por la influencia o por la fama que tuvo en su tiempo, pero no, en realidad hay cosas, temas que, por ejemplo, yo estoy estudiando una especialidad en opinión pública y como que no puedo decir que me he decepcionado, pero de repente sí he llegado a cuestionamientos a esto le falta un poquito más de sociología, pues del conocimiento, ¿no? Porque algo que detectó Mage, pues es que en estos líos intelectuales que también podrían calificarse de opinión pública, él detectó que gradualmente se iba incorporando más conocimiento, ¿no? O sea, ya no solamente bastaba con posicionarse de tú eres conservador, tú eres de izquierda, sino fundamentar con principios incluso metodológicos o con conocimientos o datos duros, legitimar la propia posición o cuestionar la del adversario, ¿no? Y tan es así que parecido me suena mucho, algunos analistas de opinión pública llaman que hoy en día se vive o vivimos en cajas de resonancia, por ejemplo, en Twitter, hay análisis que han analizado Twitter. Dice, pues es que vivimos en cajas de resonancia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que te metes a Twitter y ves comentarios sobre política y parece que, por ejemplo, en el caso de México, o estás en la posición de la 4T, o estás en contra de la 4T, o eres liberal, o eres tal cosa, ¿no? Política, ¿no? Pero se vuelve en caja de resonancia porque pues la tecnología nos da la posibilidad de bloquear, de excluir a la posición del contrario y con argumentos de cualquier tipo, pues decimos que sus argumentos son inválidos, ¿no? Y parte de ello, pues sí tiene que ver con fenómenos que ha detectado la sociología del conocimiento, ¿no? Y que Mannheim también ya detectó en su tiempo, ¿no? Este, Así Mannheim, cuando llega a exponer que una sociología del conocimiento debiera comprender un poco de cómo surgen cada una de esas posturas, o ser les decía que ahí se retoma un poco de Weber, una sociología comprensiva, y analizar ideológicamente de dónde surgen, y ponerlas como, eh, pues no a dialogar prácticamente, ¿no? Sino ponerlas a dialogar en el problematización, ¿no? Problematizar por qué existen estas posturas, problematizar por qué algunos sí explicitan sus intereses, por qué algunos no, por qué algunos, es una paradoja muy compleja hoy en día que se ve en Twitter de que algunos te lanzan sus datos duros, hay otros que ya abiertamente te lanzan el insulto, y pues esto a mí un poco sí me resuena un poco de que Mage y algunos sociólogos ya desde tiempos muy antaños pues han detectado que hay razones políticas, hay conflictos de opinión pública, hay controversias,
que pareciera que siempre se manifiestan de determinada forma y que pues serviría leer cómo fueron leídas antes estas problemáticas para pues quizás comprender un poco y dar una nueva luz sobre pues estos fenómenos, ¿no? Como les decía, estos fenómenos tan actuales que se ven en Twitter, que entras pues a los, ¿cómo se llama esta parte de tendencias? Y pues ves que hay tanto conflicto y aparte ya ni sabes si son bots, si son opiniones auténticas. Y pues en Alemania, en el contexto de Mannheim, parecía que se vivía un poco parecido, ¿no? Que pareciera que imaginar un poco Mannheim y ver pues qué onda con este conflicto entre liberales, qué onda con este ascenso de los nazis, qué onda con este marxismo un poco cerrado y un marxismo un poco más abierto, ¿no? Y parece que ninguno de ellos, y mucho menos a ponerse de acuerdo, ¿no? Y entonces lo que nos va a plantear es que, bueno, el sociólogo tiene que andar como navegando entre estas posturas. Si se afilia a una de estas posturas, pues es su elección personal, es como su bronca, pero sociológicamente hablando, la tarea es, eh, creo que si llega a utilizar esta metáfora de sobrevolar cada una de estas posturas y ver cuál es el sentido profundo que tiene cada una de ellas y ver por qué hay como este conflicto y al mismo tiempo como si hay un interés como práctico, imagen, ¿no? De civilizar un poco pues todos estos conflictos, ¿no? Incluso si llega a ser sobre todo un diagnóstico de nuestro tiempo y en la parte final de ideología y utopía, pues planes de trabajo analíticos y prácticos para pues un poco entender toda esta complejidad y desmadre ideológico en el que vivió Mange y que posiblemente también nos pueda ayudar a entender un poco nuestra época, ¿no? Y además, también comentando un poco sobre este concepto de reflexividad, que hoy quisiera recordar un poco el autor que señala esto, pero es en un artículo que me compartió Harumi, que pues sí hay quien ha afirmado que Mange es como un antecedente pues, de esta noción de reflexividad, entendiendo por una parte la reflexividad social, que de la que hablan, por ejemplo, Ulrich Beck, que más o menos hay un argumento en Mannheim que dice que ya en el siglo XX, en su época, a diferencia de tiempos precedentes, cada uno de los partícipes de estas posturas políticas es cada vez más consciente y ya no solamente propone su postura, sino que ya también hace ejercicios para analizar y conocer y comprender la postura de los demás, ¿no? Y se posiciona conforme a eso, ¿no? Lo que se puede decir que algunos teóricos ya de los 90 llamaron reflexividad social, pues ya está un poco presente algo de esos procesos identificados en Mannheim, ¿no? Y por otra parte, la reflexividad metodológica, científica, de que como sociólogo del conocimiento de la ciencia, siempre está el problema yo le llamo del escupirse para arriba, pero es el cómo te posicionas tú como científico en algo que tú mismo estás criticando, ¿no? O sea, si tú dices que hay un desmadre ideológico, que existen tales conflictos, pero pues el sociólogo, ¿qué hace, no? No se puede, por más que quiera, no se puede quedar ahí flotando libre, sin un posicionamiento, pues, quizá no coincida con las posturas, pero pues como científicos también somos partícipes de esos conflictos, ¿no? Y entonces esa especie de reflexividad metodológica también ya está planteada y el principal referente que se me ocurre pues es planteada antes incluso de que lo propusiera el mismísimo Pierre Bourdieu y Bourdieu pues no reconoce esto, ¿no? En Karl Marx, ¿no? Ni siquiera lo cita porque pues él llegó por su propia cuenta a estos problemas de reflexividad. O también se me ocurre la obra de Bruno Latour, que también llega a plantear una idea de reflexividad, retomada también de otros sociólogos de la ciencia, pero pues a final de cuentas un poco no reconociendo, ¿no? Lo que pudo haber aportado Mage, ¿no? Y bueno, es eso, ¿no? La actualidad
que se le puede dar a la obra de cualquier sociólogo clásico, entendiendo que alguna vez leí que sociología clásica es porque quisieron abarcar todo y pareciera que la sociología posterior pues más bien se enfocaba a hacer estudios empíricos y actualizados sobre la obra de los clásicos. Hay quien comenta eso, pero bueno, lo que hay que comentar es que pues la evolución de la sociología pues no necesariamente es lineal, es como también algo que queremos dejar claro. Este, pues no siempre, a veces, bueno, no sé si a alguien le ha pasado, pero a veces en la formación sociológica, como que pasa mucho este fenómeno de, como este autor es más nuevo, es más legítimo, y ya los de antes como que ya están, hay quien incluso habla de esta palabra de desfasado, ¿no? O sea, a mí, este, me resulta un poco chocante esta palabra porque yo digo desfasado, pero respecto a qué, ¿no? O sea, si dices que un autor está desfasado, tendrías que decir, explicitar qué estás valorando como conocimiento sociológico actualmente, ¿no? Y a lo mejor si tú valoras una cosa en el tiempo presente y los del pasado ya no concuerdan, pues a lo mejor y sí puedes decir que está desfasado, ¿no? Pero, no sé, es más complejo el asunto, ¿no? Creo que la sociología está hecha de, como la misma sociología del conocimiento me ha hecho ver, la sociología pues está hecha de redes de discusión sobre temas sociales muy complejos, de muy amplia diversidad. Y pues ya en el análisis concreto, en la reflexión particular sobre temas, ya en el mundo de la investigación te das cuenta que no prevalece una postura, que no necesariamente los autores más recientes son los que más dan al clavo con un tema. Y pues esto se aplica a cualquier autor, ¿no? Y por tanto leer la obra de Karl Marx, yo veo que sigue siendo relevante, muy a pesar de que hoy se hable de sociología del conocimiento científico, sociología de la conciencia, sociología incluso pues de temas súper particulares y que en algún momento le echaron la culpa a Mannheim de que ya, pues ya no servía, ¿no? Tener una visión general, ¿no? Y yo creo que ese también hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que también tanta plática del contexto de Mannheim no es superficial. También hay quien piensa que leer un autor es nada más analizar sus ideas, pero bueno, también su contexto es el que define parte de su pensamiento. Y además hay una cosa de la que regularmente no, o que yo he detectado que no se discute mucho, cuando ubicamos a un autor y se nos dice que debemos ubicar su contexto, regularmente nos vamos a contexto histórico, entendiéndolo como político y económico, ¿no? Lo que había de régimen político y que había más o menos cultural ahí, más o menos una embarradita de que había en su tiempo y ya, ¿no? Pero casi nunca se habla de contexto intelectual, casi nunca logramos, de hecho es muy complicado percibir a cabalidad todo el contexto intelectual, por ejemplo en la obra de Mange, en donde pues tenemos que hablar de influencias específicas, concretas y también de contexto cultural pues más o menos global, ¿no? Lo que requeriría pues hacer, casi hacer investigaciones, ¿no? O sea, no bastaría con decir qué imagen vivió en tal época, sino también qué se pensaba, qué se discutía, cuáles eran los problemas que como científicos, cuáles eran los problemas legítimos que se discutían y cuáles eran las necesidades, ¿no? De por qué una sociología de conocimiento, el margen, ¿no? Para qué fue formulada, pues, este tipo de sociología. Y bueno, no sé qué otro comentario tenga Harumi o si alguien más quiere comentar algo. A Omar le pasé unos textos que se publicaron en el 1993, la Revista Española de Investigaciones Sociológicas, con motivo del centenario de Karl Mannheim. Si quieren, se los puedo compartir, son diferentes ensayos.
En realidad son ensayos como introductorios y en este número viene un texto muy interesante sobre las generaciones, por si a alguien le interesa como la discusión, se los podemos compartir, bueno, en un tweet. Y pues nada, si alguien tiene un comentario o quisiera preguntar algo específico, o si como dice Omar, cuáles son sus intereses específicos en Mannheim, si han leído la obra, qué les ha parecido, porque, o sea, sí, yo siento que es muy malo esto de dejar autores clásicos en el olvido y sobre todo me parece que es porque tenía una tendencia marxista, no dentro del ámbito político como lo fue Lukács, porque Mannheim siempre fue como muy restringido a lo académico, eso lo dicen un poco sus biógrafos, que Mannheim sí fue como más la cuestión de la educación, bueno, de la enseñanza, de la filosofía, primero y después de la sociología, y también de la investigación, que bueno, eso también es otra cosa interesante. Tenemos que tomar en cuenta que nuestro conocimiento de los autores siempre va a estar ligado a las traducciones disponibles que tenemos de los autores. Entonces, pues sí, hay pocas traducciones de la obra de Mannheim y solamente están restringidos a ciertos temas. Ideología y utopía, el de diagnóstico de nuestro tiempo. En el 93 creo que se publicó uno sobre sociología del conocimiento, pero por ejemplo hay un trabajo que Mannheim cita en esta ideología y utopía que es como un análisis micro de los intelectuales de su tiempo. Y por ejemplo, ese texto no está disponible ni en inglés ni en español. Y también, pues eso, ¿no? Destacar que estamos limitados por nuestro lenguaje y que el alcance siempre va a estar eh, condicionado a eso, ¿no? A la cuestión de la traducción. Porque yo encontré textos que solamente están en inglés y que si es posible podríamos discutirlos. Encontré un texto y un análisis que hace, bueno, su primer como ensayo publicado de Mannheim, que es sobre una obra de Lukács, que sería interesante ahí la discusión entre ellos dos, porque fue como el primer intelectual importante o el intelectual consagrado con con el que discutió Mannheim, ¿no? Y que es como importante igual conocerlo. Y bueno, pues nada, si alguien quiere comentar algo, si quiere preguntar algo, pues adelante. Hola, gracias por realizar como este círculo. Me parece como un buen ejercicio para revisar el pensamiento de Mannheim y justo pues yo me uno brevemente porque curiosamente estoy eh, casi a la mitad de la lectura de Ideología y Utopía. La verdad es que me parece un texto muy bueno, en donde pues ya como escuchando los comentarios que arrojas, Harumi, eh, pues Mannheim nunca pierde como la línea en ideología y utopía. Y la verdad es que también había como observado entre las cosas que comparten en Twitter respecto a este círculo de Mannheim, como pues las influencias que tiene, o más bien que tuvo, y pues ahora me hace como más sentido, ¿no? Justo como, pues no sabía que era como muy allegado a Lukács, y justo como eh, la palestra en donde está como desarrollando pues ideología de utopía, pues sí es como muy dialéctico, ¿no? Justo como pensando en el ejercicio que hizo Lukács y también Korch respecto al pensamiento de Marx y también como el método dialéctico en Hegel y todo esto, pues me parece que Mannheim lo recupera muy bien y traza como la línea que quiere.
seguir a lo largo de Ideología y Utopía. También como la influencia de Weber, ¿no? Justo, digo, como mencionaba, todavía no lo termino, pero estoy en el apartado de Utopía y cómo va poniendo en contraste justo como los conflictos que existieron entre, pues, los diferentes actores y grupos sociales y cómo de ahí van surgiendo como las posturas. También como esa revisión y seguimiento histórico justo me recuerda mucho a lo que hizo Weber en la ética protestante, ¿no? Y bueno, también por supuesto añadir que pues esta cuestión del conflicto, pues ahora que mencionan a Simmel, pues también está ahí en Mannheim, ¿no? Y pues nada, solamente eso, o sea, me parece como una gran obra, Ideología y Utopía, y pues también lo que mencionan sobre recuperarlo, ¿no? En contraste con los contemporáneos, hablando de Bourdieu, justo hay un apartado en Ideología y Utopía que se llama El problema de la inteligencia, y es ahí donde habla acerca de los intelectuales, y cuando lo estaba leyendo dije como, claro, esto es muy similar a lo que plantea Bourdieu con las cuestiones del capital cultural y cómo es que se va formando, eh, etcétera, ¿no? Y pues sí, me parece muy pertinente recuperarlo y pues nada, todos los documentos que tengan por ahí, tanto biográficos como eh, artículos, ensayos de Mannheim, ya sea en español o en inglés, pues sería muy padre que los pudiesen compartir. Y pues sí, claro, como otras obras del mismo Mannheim que pues no han sido traducidas ni al inglés ni al español, pues por supuesto que nos van a limitar para poder conocer de qué otras formas se desarrolló su pensamiento, pero pues hasta ahora lo que conozco y lo que les puedo compartir, pues es justo eso, que pues un gran sociólogo y cuya metodología nos puede ayudar para pues también darle mayor fuerza a nuestras problematizaciones a partir de una sociología del conocimiento y sobre todo como para hacer una problematización o una investigación muchísimo más completa, como esta parte que invita Mannheim a, pues si ya estamos recuperando como las coordenadas históricas en las que surgen como eh, ciertos movimientos, ciertas miradas del mundo, pues incluir también desde dónde nosotros estamos enunciando eso, pues va a ser una problematización o una investigación pues mucho más objetiva, y eso pues me parece genial. Y pues es eso. Muchas gracias. Ok, bueno, si alguien más gusta participar, con mucho gusto está la posibilidad de hacerlo. Sí, precisamente qué bueno que ya estés leyendo Ideología y Utopía. Creo que vas más adelantado que yo. Este, algo que se comentaba hace rato también de las posibilidades de retomarlo. Eh, Hay dos, bueno, de momento se me ocurren dos estudios que han retomado a Mannheim como parte, creo que la parte más abordada hoy en día, si ustedes preguntan hoy en día qué se retoma de Mannheim, hay un artículo muy influyente que de hecho se conoció años después, tengo entendido que no se tradujo a varios idiomas como tan pronto, ¿no? En los años en que vivió Mannheim, sino un poco después, que es el de el problema de las generaciones, y que precisamente nos invita a pensar que los problemas detectados culturalmente, políticamente, eso por una parte muy general, ¿no? Van variando por cada generación. Pero por otra parte hay un argumento metodológico muy interesante en ese artículo que ha contribuido a detectar precisamente que los pensadores, que los intelectuales pueden agruparse en tanto a la discusión de estos temas o problemáticas en común que ellos van detectando en una época determinada o en lo que sienten que es su época, ¿no? Y por eso están definidas como generacionalmente, ¿no?
y habla de que de esta capacidad también como performativa pues, de los intelectuales para definir cuáles son los problemas de un determinado tiempo, ¿no? Y ahí haría la diferencia ay, no recuerdo cuáles son los tres, pero entre complejo generacional y ya entre unidad generacional, que ya es concretamente cómo los intelectuales se han agrupado para discutir pues estos temas, ¿no? Y bueno, dos de las investigaciones a las que me refiero, una de ellas es de un investigador mexicano y que él también estudió en Heidelberg, se fue a estudiar a Heidelberg, es Francisco Gil Villegas, tiene un libro que se llama Los Profetas y el Mesías, que es un libro a propósito de la obra de Heidegger y de Ortega y Gasset, y lo que problematiza ahí lo hace muy a partir de la metodología de Mannheim, por una parte, ¿no? Al problematizar que un pensador alemán y uno español lograron coincidir en la discusión de ciertos temas, de ciertos destinos en común de sus sociedades y de la reflexión filosófica sobre el individuo de su tiempo, pues lograron pues coincidir, ¿no? A pesar de venir de contextos sociales diferentes, pero había un complejo generacional, ¿no? Que los hizo unirse ya hacia una unidad generacional. El mundo de estos intelectuales lograron analizar temas muy parecidos, llegaron a conclusiones algo parecidas, y pues una herramienta metodológica de Gil Villegas es precisamente este artículo y algunas otras obras de Mannheim, ¿no? Incluso lo pone ahí como un poco partícipe, ¿no? Porque también fue un poco parte de esa época. También otro pensador, otro sociólogo y filósofo que está retomando hoy por hoy algunos postulados de Mannheim, pues es José Luis Moreno Pestaña. También él tiene pues una parte muy interesante de sociología de los intelectuales y sociología de la filosofía, que en un primer momento esto te vuela la cabeza porque de por sí te pone a pensar como las relaciones complejas entre sociología y filosofía, pero hay quien se ha aventado a analizar sociológicamente las producciones filosóficas, tanto en contenido como en estructuración social de las redes filosóficas. Y la contribución de Pestaña, pues particularmente es criticando un poco a Randall Collins, que hace una sociología de los intelectuales sin Mannheim, es decir, sin reconocer un poco a Mannheim. Y en varios artículos, José Luis Moreno Pestaña, digamos que hace un rescate muy interesante de la obra tanto de Mannheim, tanto de Randall Collins, como de Pierre Bourdieu, para hacer una sociología de los intelectuales pues un poco actualizada. A ver, eh, le doy la palabra a quien me solicitó hablar. Juan Z, adelante. Sí, buenas tardes para todos y todas. Saludos de acá, desde Medellín, Colombia. Yo, pues, estoy muy interesado en este espacio. Como ya lo han dicho ampliamente, reivindicar a un sociólogo, pues, se podría decir clásico, como Mannheim. Eh, Inicialmente de su obra también se puede decir clásica, Ideología de Utopía. Entonces, soy muy interesado en la discusión del día de hoy. Pero puntualmente también yo tengo como una solicitud, un requerimiento, si de pronto alguno de ustedes que hacen parte de este grupo lo conocen, y es el texto sobre el pensamiento conservador de Mannheim. Pues ese es un tema que yo he trabajado, traje mi tesis doctoral, y tuve que hacer pues como análisis, traducciones, buscar cosas muy fragmentadas de internet porque acá en Colombia no lo he podido conseguir. Y bueno, interpretaciones, artículos de revista. Entonces sería muy interesante si alguien de pronto tiene el texto. Lo que tengo entendido es que está, como lo plantean ahorita, es uno de los textos que no está traducido.
pero yo la verdad no he podido tampoco encontrarlo completo en alemán o en inglés está. Entonces, bueno, un saludo y quería pues plantear esa solicitud por si de pronto alguien sabe. Sí, gracias. Pues de momento tampoco tengo el conocimiento completo de si hay traducción. Solamente precisamente los artículos que mencionaba ahorita Harumi, si hay un artículo que habla un poco a fondo de ese artículo, del pensamiento conservador, entendiendo que señalan aquí que es como el que más se parece a la sociología que abordó Norbert Elias también, ¿no? Sobre la sociedad cortesana, ¿no? Y analizar como los pensadores intelectuales como de la época prusiana, el romanticismo y todo esto, ¿no? Pero como tal también sí he tenido dificultades para saber si está ese artículo completo, ¿no? Y que pueda ser accesible. Y bueno, no sé, me llama mucho la atención si tal vez en un futuro nos pudieras contar un poco de qué trata tu trabajo, porque pues analizar el pensamiento conservador pues está muy interesante. Aquí en México también yo he batallado también en esos tiempos de pandemia en encontrar algunos libros que me parecen interesantes para complementar información sobre Mannheim, pero pues están en bibliotecas, en libros físicos, ¿no? Y en internet no los he encontrado. Hay un pensador mexicano que me parece muy interesante porque yo quería comprobar si ha retomado a Mannheim, porque él también hace una sociología muy parecida, que me parece que es Gabriel Cariaga, pero pues sus libros son como de los años 70 y pues no se han reeditado mucho, solamente están como en librerías de viejo o en bibliotecas de la universidad, a las que no hemos podido acceder por estos tiempos de pandemia, pero sé que tiene que haber alguna referencia a Mannheim, ¿no? También, qué bueno que nos haces esta solicitud porque pues también podríamos apoyarnos ahí en ese sentido, si encontramos el artículo que comentas. Hace poco encontré un texto en inglés en una página de internet, Sea Library. Está en inglés, se llama The Karl Mannheim y es una recopilación que hace Kurt Wolf, que creo que es el mismo que edita el de Ideología y Utopía. Y ahí viene un capítulo que se llama así, Pensamiento Conservador. Está en inglés, se los puedo compartir. Yo asumo que sí está completo. La verdad no sé si sea una traducción completa del texto, pero sí vienen 3 capítulos y la introducción, entonces yo asumo que sí debe estar completo el texto. Lo voy a compartir. Voy a compartir una carpeta de Google Drive y ahí voy a ir subiendo varios textos que yo tengo en inglés y en español. Que bueno, en español pues solamente son los ensayos que les platiqué y en inglés pues son los ensayos de sociología de la cultura, el de sociología, ensayos de sociología del conocimiento y este texto de ensayos. Es una recuperación con bastantes textos. Viene este de la de teoría de la novela de Lukács, bueno, la discusión. Viene también un ensayo que es sobre el problema de la sociología del conocimiento, la interpretación ideológica de los intelectuales, ese de pensamiento conservador, el del problema de las generaciones. Vienen algunos textos también sobre la sociología alemana, que ese sería interesante discutir porque pues ya habla más concretamente eh, Mannheim sobre sus contemporáneos. Incluso pues él menciona cuáles son para él los mejores sociólogos alemanes y pues obviamente entre uno de ellos está Max Weber. Y bueno, se los voy a compartir y pues estaría muy genial que, como dice Omar, que Juan nos compartiera un poco de su tesis doctoral, porque sí es como un texto que no es muy conocido, que sí es como más restringido a especialistas, o sea, a diferencia de esta de Ideología y Utopía, que es un texto pues, que es accesible y que recientemente se volvió a reeditar. De hecho, la edición que yo tengo es del 2019.
y es una edición, pues, no es una nueva traducción, pero pues sí, la verdad agradezco que el fondo lo volviera a editar porque era un texto que no se podía conseguir tan fácilmente en librería. Y bueno, pues ya, si alguien más quiere comentar algo, pues les damos la voz. Sí, bueno, quizá, pues, bueno, ya en vista de que llevamos un poquito más de una hora, quizá podemos ir pasando a definir un poco cómo iríamos trabajando este grupo de lectura. Creo que Harumi ya compartió a través de su Twitter, si la pueden stalkear, el calendario y el tema que se vería la próxima sesión en 15 días para ya ir entrando pues con el tema y pues ya como el objetivo, ¿no? Leyendo la obra de Biología y Utopía y pues sugiriendo pues que está abierto, ¿no? Los comentarios, las posibilidades de proponer si ustedes están investigando temas relacionados o lo que les hace pensar respecto a temas actuales, contemporáneos, lo que vayamos leyendo, pues es la dinámica que por ejemplo nosotros habíamos seguido en los círculos de lectura que hacíamos, no sé si tengo la posibilidad de hacer otra vez presencialmente cuando estábamos en la biblioteca Vasconcelos, pero pues que sea una posibilidad de diálogo, que no se limite pues a reproducir lo de la lectura, ¿no? Sino a hablar, hallar creatividad interpretativa y a ver qué nos es de utilidad para nuestros contextos o para nuestras investigaciones o qué nos hace pensar de forma general pues lo que vamos leyendo, ¿no? Y pues, bueno, si pueden visualizar el calendario que programó Karumi, sería como estaríamos programando las sesiones. No sé si alguien más tenga un comentario, duda, inquietud por expresar. Bueno, si no, pues no sé si nos puedas decir, Harumi, conforme al calendario propuesto que estaríamos leyendo para discutir en la próxima sesión. Sí, bueno, las sesiones van a ser de manera quincenal y van a ser pues en este horario. Estimamos que sean 2 horas, puede ser menos, puede ser más, pues ya saben que va a depender de pues la dinámica que tengamos. Y la primera sesión estamos considerando una parte del primer capítulo de Ideología y Utopía, que son las consideraciones preliminares. A mí me parece que este primer capítulo es el más importante porque condensa como que todas las ideas metodológicas y un poco teóricas, si podemos decirlo así, de la obra de Mannheim. Y bueno, lo estructuramos así. El primero son consideraciones preliminares de la página 33 a la 66. Y bueno, también vamos a considerar el prólogo, que igual es un poquito cortito. El prefacio. El prefacio del editor. Y esta parte de las consideraciones preliminares para el 12 de febrero. Para el 26 sería la segunda parte de ese primer capítulo. Y así nos iríamos. El 12 de marzo, el segundo capítulo, que es Ideología y Utopía. En abril serían las perspectivas de una política científica, relación entre teoría social y práctica política. Y en mayo, la mentalidad utópica. Y en junio, pues ya el último capítulo y algunas conclusiones. Y si es posible, y si ustedes quieren continuar, si el grupo quiere continuar, pues pueden proponer con qué texto les gustaría que siguiéramos, si con alguno de los ensayos que tenemos de la Revista Española de Investigaciones Sociológicas
o nos vamos con algún otro ensayo de Karl Mannheim. Pero como les digo, los ensayos que están disponibles en internet, pues todos están en inglés. Hay un libro pequeño, un breviario que publicó el Fondo de Cultura Económica, que es este libro que se llama Diagnóstico de nuestro tiempo. Es un libro pequeño y ahí está condensado pues un poco su sociología de la educación. Y este otro tema que se me olvidó, sobre la planificación también. Entonces, pues ya ustedes si quieren proponer o nosotros podemos discutir cuál es la obra que nos interesa saber, que sería interesante seguir con este del pensamiento conservador, que va un poco hilado con ideología y utopía. Pues bueno, si no hay algún comentario, alguna inquietud, pues de nuestra parte estaríamos pues cerrando esta sesión de presentación y pues esperando que nos puedan acompañar la siguiente sesión en el que pues ya podríamos traer ya materia de discusión, algunas ideas que ya nos hayan inquietado a partir de la lectura o si pues también hallando ejemplos pues actualizados, ¿no? Un poco también sería bueno que pudieran compartir. Y ¿qué más? Bueno, pues estaré pendiente también de aquí en Twitter vamos a estar actualizando todo lo que se va a estar discutiendo, dialogando. Y, y bueno, quería comentar otras cosas, pero no sé. O algo otros comentarios que tengas, Fermi. Pues no solamente iba a comentar que pues ya tenemos un correo electrónico por si quieren que por ahí les pasemos los PDFs, que yo espero que no tengamos problemas con Google Drive. Ustedes saben que entró una nueva normativa y ahora ya está bloqueando pues varios enlaces. Y el correo es lec.sociológicas@gmail.com. Pueden escribirnos por ahí, nosotros les pasamos el PDF. De todas maneras, vamos a compartir el enlace de la carpeta de Google Drive aquí en Twitter. Y si no hay mayor problemas, pues desde ahí los pueden descargar. Y pues ya eso sería como mi último comentario. O sea, ya expliqué mis intereses sobre Manhattan, que son enfocados a las posibilidades de usarlo para analizar la literatura y producciones culturales contemporáneas, vinculándolos un poco con esta sociología del conocimiento, pero también con la cuestión política. Hay un capítulo, de hecho, en Ideología y Utopía, como dice Omar, que habla sobre administración pública, que realmente me parece interesante, o sea, y que se podría leer por sí mismo, ¿no? Y pues ya sí sería también importante ver como estas redes intelectuales, pero, o sea, como dice Omar, es un trabajo enorme leer tanto a Lukács, a Simmel, a Weber, a Heidegger incluso, que estudió Mannheim con él un tiempo antes de estar con el círculo weberiano, pues estuvo estudiando un poco con Heidegger. Porque pues recordemos que esta generación de intelectuales pues era una generación que se instruyó en varias disciplinas, ¿no? No solamente en la sociología, sino más bien de otras disciplinas llegaron a la sociología y es como la condensación de varias disciplinas. Historia, economía, filosofía, antropología, etcétera. Y pues sí sería interesante ver si hay como una escuela de influencias con la sociología francesa, que no, que, o sea, desconozco porque el único contacto que yo conozco de la sociología francesa con la alemana es una crítica que hace Durkheim, no a Max Weber, sino a Marianne Weber. Y de ahí es el contacto con Weber, que sería interesante. Que Omar mencionaba que Max Weber, pues en su tiempo no era como, como muy importante y quien era realmente interesante y popular era Marianne Weber, justamente por la cuestión de su activismo político en los grupos feministas de Alemania, bueno, de la Alemania de ese tiempo. Y bueno, pues ya ese sería como mi comentario. Gracias a los que se quedaron con nosotros, pues todas estas casi 2 horas.
Gracias por interesarse y ojalá que pues sigan leyendo esta obra con nosotros, porque pues parte de la sociología, pues como decía Omar, es discutir ideas, ¿no? Y ver qué posibilidades tenemos de generar comunidad, que eso es también vital en la práctica de la sociología. Sí, em, sí, hay un artículo sobre Marianne donde hay una anécdota en que pues ella asistía a los eventos pues de personalidades políticas o de no sé cómo se le llamaba en su tiempo, pero como equivalente a sociedades civiles, o no sé cómo se le llama en su tiempo, obviamente no existían las asociaciones civiles, pero pues era muy influyente Marianne, y alguna vez que estuvo Mats hizo el comentario que quién era, ¿no? Y está la anécdota de que le respondieron, no es más que el esposo de Marianne. Y pues sí, recordando que Max Weber empezó a ser figura sociológica pues casi hasta los últimos años de su vida y posteriormente, pues ya cuando falleció. Bueno, quería comentar nada más algunas cuestiones logísticas. Tengo entendido que este espacio se graba, el audio. Quiero entender que hay una posibilidad de descargarlo y después poder compartirlo en redes sociales o en YouTube. No sé cuál sea la posibilidad, pero pues será una posibilidad de encontrar grabado